Buenas noches, hermanos, amigos, bienvenidos nuevamente a esta entrega de tu mesa de mentoreo Global Advanced Church Ministry. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez y estamos agradecidos al Señor porque podemos nuevamente compartir, estar juntos a través de este medio. El Señor ha sido más que bueno y bondadoso con nosotros, nos ha permitido, ¿verdad?, en este tiempo ver su gloria, ver su mano en medio de tanta crisis en nuestras naciones. Sin embargo, nosotros podemos decir que la gloria de Jehová ha nacido sobre su iglesia en este tiempo. Estamos estudiando un tema sumamente interesante. Estamos hablando de recuperando aquello que hemos perdido, y lo hemos basado en el estudio de cómo el pueblo de Israel pierde el arca del pacto, y luego estamos en todo este preámbulo de cuáles fueron los pasos que ellos dieron a través de las instrucciones dadas por el profeta Samuel para poder entrar a cuentas con su Dios. Hemos tratado varios puntos que son bastante importantes. Si quieres ver todos y no los has visto, si quieres ver todos estos episodios anteriores, hoy es el séptimo, puedes allí accesar a través del link que está colocando nuestro hermano Jesse allí en vivo. Puedes accesarlos a través de ese link en nuestro canal de YouTube. También, por supuesto, también puedes ir revisar en nuestras páginas en Facebook, ahí también vas a encontrarlos. Bueno, estamos tratando específicamente lo que significa subir a Mizpa. Esto es basado dentro de las instrucciones que el profeta Samuel le dice al pueblo, es que había que arrepentirse, había que quitar los dioses ajenos, quitar los dioses de la fertilidad, y entonces dice, vamos a subir a Mizpa, y en Mizpa yo voy a interceder por ustedes. Y estamos viendo varios puntos. ¿Qué significa Mizpa? Hoy vamos a ver la cuarta característica o implicación profética de Mizpa, y es que Mizpa representa el lugar donde somos restaurados a nuestra posición de autoridad en Dios. Hemos visto Mizpa como un lugar donde somos restituidos en nuestro nivel de autoridad. Hemos visto Mizpa como un lugar de arrepentimiento. Hemos visto Mizpa como un lugar donde se rompen relaciones incorrectas e iniquidades familiares. Hoy vamos a ver Mizpa como un lugar donde somos restaurados a nuestra posición de autoridad en Dios. Encontramos aquí que el pueblo de Israel para este momento, ya lo habíamos dicho anteriormente, por 20 años se había alejado de lo que era el propósito de Dios para sus vidas. Hemos venido estudiando cómo en el momento que se pierde el arca, y recuerda que el arca representa o significa la presencia activa de Dios dentro de su pueblo, es a causa de que el profeta Samuel viene, pero Samuel para ese momento era simplemente alguien que estaba en plena formación, y eso hace que ellos rechacen la palabra profética a través del profeta. Y por cierto que esto es algo muy, muy común que le ocurre a la gente. La gente le encanta el pedigrí, a la gente le encanta las cámaras, las luces, la acción, y piensa que la unción está en lo mega conocido, la mega iglesia. Y no entienden que el Señor levanta a la gente y desecha otros ministerios. Por cierto, y entre paréntesis, que creo que es algo que se aplica en este momento, a causa de lo que se conoce en el mundo en este momento, la famosa frase, el reseteo mundial, todos los cambios profundos que hay a todo nivel. Una de las cosas que he venido diciendo, y puedes buscarlo allí en mi programa, desde el 2012, una de las cosas que yo empecé a decir fue que el cambio que venía para la iglesia era tal que la iglesia que conocíamos iba a ser muy diferente a la iglesia que iba a ser establecida. Y estamos en un momento donde los cambios son profundos a todo nivel de estructura, liturgia. En la iglesia todo ha cambiado. Ojalá que el liderazgo que ha sido establecido también cambie su mentalidad, porque de lo contrario, si tú no cambias tu mentalidad y te ajustas al nuevo tiempo en Dios y puedes
y te preparas para recibir revelación, vas a ser desechado. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos, cuando dice, no te amoldes al siglo, no te amoldes al tiempo, sino por el contrario, tú tienes que renovar tu entendimiento. Cuando renuevas tu entendimiento, dice allí el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, dice, entonces tú puedes probar 2 veces que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora bien, vuelvo aquí al punto que estaba hablando. Por 20 años, Israel había perdido el rumbo. Estaban en un momento donde ya Elí había muerto, sus hijos habían muerto, el arca de Jehová estaba perdida y finalmente entonces ellos deciden, bueno, vamos a tener que escuchar a este profetica, este por ahí que no tenía mucho. Ya para este momento Samuel, por supuesto, estaba más establecido y Samuel le da instrucciones precisas, pero se habían olvidado de la presencia y se habían acostumbrado a una apariencia. Este es el problema de muchísima iglesia en el mundo en este momento. Se ha acostumbrado a vivir sin la presencia activa del Espíritu Santo en medio de ella y entonces han aprendido de manera, tienen maestría en una liturgia, en una estructura, pero vacía, sin Dios. Esto también ocurrió en el tiempo de Jesús, cuando el velo fue partido de arriba hacia abajo para que nadie dijera que fue por mano humana y queda al descubierto que se había llevado el sacrificio, la ofrenda por muchos años a un lugar vacío porque no había arca, no había presencia de Dios allí. Dios les había escogido a ellos como pueblo, como una nación de reyes y de sacerdotes, pero se habían olvidado de su rol sacerdotal. ¿Cuál es el rol sacerdotal no solamente de Israel a nivel histórico, de la iglesia, del creyente? Es que nosotros podamos presentar todos los días con acción de gracias y con súplicas y con rogativas delante de nuestro Señor nuestras naciones. Somos intercesores por nuestras naciones. La intercesión, entre paréntesis, no es un ministerio especial para algunos. La intercesión es un ministerio. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesucristo intercede por nosotros siempre a la diestra del Padre porque es nuestro abogado. Y como Él es la cabeza del cuerpo y el Espíritu Santo opera activamente en nosotros, quiere decir que todos los creyentes deben ser intercesores. Presentar entonces en el rol sacerdotal no solamente a nosotros mismos, pero también nuestras naciones, presentarlas delante del Señor. En Éxodo, en el capítulo 19, verso 6, en la versión latinoamericana, dice de esta manera, el Señor hablándole a su pueblo Israel, dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor le entrega una palabra a Moisés y le dice, tú le vas a decir a ellos que yo he decidido escogerlos como un reino de sacerdotes y una nación santa, es decir, una nación apartada de en medio de todas las naciones con propósitos especiales. En Deuteronomio 7:6 dice, el Señor también hablándole a su pueblo, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Es decir, tú eres un pueblo con destino, tú eres un pueblo con propósito, tú eres un pueblo con una identidad específica que te establece un destino. Y dice, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora pudiéramos decir, bueno, esto quedó solamente para Israel. No, en este momento, porque es interesante cómo en el antiguo pacto, que es de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, es la figura, es la sombra de lo que había de venir. El Señor hablándole a su pueblo, una sombra de lo que venía también para la iglesia y todo lo que ocurre en eso. Y encontramos que esa autoridad, vamos a decir, la autoridad sacerdotal, el Señor se la entrega a un hombre llamado Aarón. El sumo sacerdocio se lo entrega a Aarón y a su descendencia. Y encontramos instrucciones específicas. Estoy hablando de esta parte para que podamos ver la sombra, poder extraer los principios y entender quiénes somos nosotros y cómo debemos operar en este tiempo. ¿Por qué nosotros estamos obligados a subir a Mizpa y cómo lo hacemos? Porque no es como querramos, sino que hay instrucciones precisas que el Señor ha dado.
Dice en Éxodo 28, 40 en adelante, dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Está hablando aquí de lo que era la vestidura sacerdotal. Interesantemente, hoy no estamos hablando de las vestiduras para entrar en una explicación de esto, lo he hablado en otros temas, no es mi tema hoy, pero veamos la mención porque es parte de las instrucciones que el Señor entrega y sigue diciendo, con ellas vas a vestir a Aarón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los consagrarás y santificarás. Pareciera, o sea, hay tres palabras aquí interesantes: ungir, consagrar y santificar. Tiene que ver con ungir, es el acto de poner el aceite, y tiene que ver con el comisionamiento. La consagración es establecer que ellos eran instrumentos sumamente apartados para Dios. Y la santificación, que está relacionada con la consagración, tiene que ver con el propósito. Dice, para que sean mis sacerdotes. Verso 43 dice, y estarán sobre Aarón o sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y muera. ¿A qué se está refiriendo? Que las vestiduras que el Señor había mandado hacer de forma especial, el diseño venía del cielo, tenían que ser usadas por Aarón y sus hijos perpetuamente para poder entrar al santuario. De lo contrario, si ellos no entraban de esa manera, había pecado y iban a morir. Estamos diciendo que debemos subir a Sión y encontramos cómo es que el nivel de autoridad, o somos investidos de un nivel de autoridad en el Señor. Y aunque nosotros en este tiempo, esto no tiene que ver con una vestidura literal, aunque lo implica. Yo no soy una persona religiosa o legalista con respecto al vestuario, pero yo creo firmemente que el hombre y la mujer de Dios, tal como lo establece la palabra, debemos vestir de manera que traigamos gloria al Señor. Con esto no estoy diciendo en ninguna manera que el vestuario hace al ministro, pero sí creo que dentro de lo que somos, nuestro vestuario a nivel físico tiene mucho que decir. Ahora, la implicación de este vestuario aquí es a nivel espiritual, todo lo que está diciendo. Y vuelvo a decir, este no es mi tema, lo he hablado en otros momentos, todo lo que significa las vestiduras. Y dice que para nosotros poder entrar al santuario, a la presencia, para subir a Mizpa y poder ser investidos de la autoridad, tenemos que utilizar un vestuario específico que el Señor ya diseñó, y esto es de implicación profética. Lo vamos a encontrar y lo vamos a ver más adelante cuando el apóstol Pablo en el libro de Efesios también nos habla, ¿verdad? Y nos dice, tú tienes que, para ir a la guerra, ponerte una armadura, asumir tu posición de guerra. Y sigue diciendo, aquí es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Esto es las vestiduras para el sacerdocio. Ahora bien, nosotros encontramos aquí que, y esto es un principio que tú debes mantener en mente, es el hecho de que la autoridad del creyente, la autoridad en Dios es condicional. Ejemplo, vamos a seguir con todo lo que es el tipo, la sombra. Encontramos a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, eran los hijos mayores. Había una prescripción, el Señor había entregado una instrucción y había dicho, para hacer el sacrificio, para traer el sacrificio, tienen que encender y tomar fuego del fuego original con el que el Señor consume el sacrificio la primera vez que descendió del cielo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice la Biblia que ellos ofrecieron un fuego extraño, es decir, un fuego que no era de donde el Señor les había dicho. ¿Y qué pasó con esto? Esto les cuesta la vida. Son muertos. Y mucho más triste es que Aarón fue instruido por Dios a que ni siquiera podía llorar a sus hijos porque ellos habían desobedecido, habían profanado el santuario, habían hecho como les daba la gana. Yo creo que usted que está escuchando este estudio hace tiempo, si usted es la primera vez que entra, creo que
está entendido de que como gente de Dios somos responsables delante de Dios de ser obedientes. Y en el nombre de Jesús, mi oración por cada uno de ustedes es que sus sentidos naturales y espirituales sean abiertos para que la palabra pueda encarnarse en su vida de tal manera que cuando usted encarna a Cristo, revela entonces verdaderamente a Cristo. Es tiempo de que la iglesia de Cristo no siga manifestando un adefesio de algo que llamamos Cristo. Y estamos mostrando un Cristo confundido, un Cristo muy lejano de lo que la verdad de Dios en su palabra establece. Si el diablo, el Satanás, el enemigo, el adversario, como tú lo quieras llamar, tiene autoridad para tocar áreas de tu vida, simplemente es porque tú le has cedido esa autoridad. En otras palabras, o la autoridad suprema en nuestras vidas la tiene el Señor, o le damos nosotros la autoridad al enemigo. Dios en el huerto del Edén le cede la autoridad al hombre. Y cuando Adán y Eva pecan, lo que en realidad el pecado consistió en que ellos transfieren la autoridad que había sido delegada sobre ellos, se la transfieren al enemigo. Y lo que hace Jesús en la cruz del Calvario es que retoma de manera legal la autoridad sobre la tierra y dice que se la entrega a la iglesia. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entendiendo entonces que la nación entera fue escogida como sacerdotes, como una nación consagrada, santificada, ungida para el sacerdocio, como una nación santa. Y en la figura de la nación estaba Aarón con sus hijos. Encontramos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esta palabra establecido en este nuevo pacto. Y dice en 1 Pedro 2:9, más ustedes, cada uno de nosotros, los miembros de la familia de Dios, los que no somos extranjeros, los que no estamos recién advenedizos, que somos ahí, bueno, aquí llegué para ver qué pasa. No, dice que somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Para nosotros, entonces, esta palabra es que somos un linaje, tenemos un linaje que es escogido. Entre todas las familias de la tierra, Dios decidió escoger a su iglesia, a su eclesía. Y es un linaje escogido que tiene realeza y tiene sacerdocio. Es una nación santa. Una de las figuras que más me agradan en el Nuevo Testamento de la descripción de la iglesia es justamente la figura de nación. ¿Por qué? Porque y no estoy negando con esto, es muy interesante la figura de la novia, muy interesante la figura del guerrero. Pero ¿por qué me gusta la figura de la nación? Porque en una nación se habla de muchas familias, en una nación se habla de gobierno, en una nación se habla de constitución, de orden, de estructuras que deben funcionar para que la sociedad de esa nación pueda ser bendecida. Entonces, esa es la figura que más me gusta de la iglesia y dice que nosotros, la iglesia de Cristo, somos una nación santa. En otras palabras, una nación escogida dentro de las naciones para manifestar a Cristo en la tierra. En Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6 dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Dos cosas importantes, porque está hablando acerca del que vence a la muerte y en segundo lugar del que reina por encima de todos los gobiernos, de todas las autoridades y de todos los, vamos a decirlo así, los poderes que puedan haber, visibles o invisibles, en nuestra tierra. Dice: el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos también nosotros, al igual que Israel fue escogido en el primer pacto, nosotros, la iglesia de Cristo, la eclesía del Señor, establecidos para legislar en la tierra, hemos sido investidos, vamos a decirlo de esa forma, con vestiduras sacerdotales y vestiduras reales. Se nos ha sido entregado una identidad, un propósito, un destino. Somos una nación santa para nuestro Dios, para nuestro Rey. Ahora,
Satanás sabe esto desde el principio. Satanás sabe que cuando Adán y Eva fueron establecidos en el huerto para que trajeran orden a aquel lugar, para que mantuvieran el equilibrio en aquel lugar, Satanás sabía que la única manera de él poder ejercer dominio era robándosela al hombre. Ahora, siempre ha utilizado lo mismo y encontramos en la Biblia, y pudiéramos hacer un estudio bien profundo de esto, y encontramos que el enemigo de la autoridad sacerdotal del creyente siempre es la idolatría. Interesantemente, el concepto de idolatría en la Biblia es abre ojos, vamos a usar esa palabra. Fíjate esto, vamos a verlo. Cuando Aarón recibe el encargo de parte de Dios de convertirse en el hombre que pudiera interceder por el pueblo y llevar al pueblo delante de su Dios, ¿cuál fue vamos a decir, aquello que vino para sacar a Aarón de su posición? Un momento de locura, el becerro de oro, idolatría. En 1 Samuel 15:28, en la versión amplificada, dice de esta manera: porque la rebelión es tan grave como el pecado de adivinación. Fíjate aquí, me gusta mucho esta versión, porque equipara la gente rebelde, la gente que no sabe sujetarse, la gente que no sabe seguir instrucciones, la compara a los adivinos, a los hechiceros. Y dice la Biblia que los hechiceros, que los adivinos, no tendrán parte en el reino de Dios. En otras palabras, tú te podrás llamar muy cristiano, pero si tú tienes un problema de rebelión, tú eres tan igual como el hechicero, como el adivino. Es lo que dice aquí la palabra. Pero sigue diciendo, y la desobediencia es tan grave como la religión falsa y la idolatría. Wow, esto es fuerte. Es tan grave para el Señor. En otras palabras, tú puedes estar en Dios, pero recibes una instrucción, una palabra de parte de Dios de forma específica y tú decides ser desobediente a esa palabra. Es exactamente lo mismo que estuvieras en una secta. Es exactamente lo mismo que adores ídolos. La palabra idolatría que se está usando aquí es la palabra terafín, que tiene que ver con ídolos familiares. En otras palabras, está hablando de iniquidades. Y entonces entendemos que la manera que las iniquidades se activan en una persona, las iniquidades ancestrales, las iniquidades familiares, se activan en una persona a causa de la desobediencia. Esto es tremendo. ¿Por qué? Hay gente que me está escuchando, hay gente que me escucha posterior, hay gente que se mete a los estudios solamente para ver qué yo estoy diciendo, para ver dónde encuentran una falla en la profeta Corey para entonces traer sobre ella lo que les dé la gana. Gracias al Señor que eso no me hace mella. Pero una de las cosas que la mayoría de la gente que se mueve en desobediencia es porque tiene iniquidades en sus vidas activadas, y estas generalmente son problemas de idolatría familiar. Ídolos familiares, eso es la palabra terafín, ídolo de familia. Los terafines son las estatuillas que se utilizaban dentro de la familia para adorar y se las iban pasando de generación en generación. Esa es la palabra idolatría y tiene que ver también en su sentido primario con iniquidad. Y eso es lo que dice aquí. La desobediencia es tan grave como la religión falsa y la idolatría. La traducción King James en inglés dice que la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Bastante fuerte este pasaje. Te voy a dar un consejo. Toma este pasaje en varias versiones, léelo en varias versiones y te vas a quedar impresionado. Seguimos aquí. Entonces, ¿qué es lo que viene en contra de un pueblo que tiene una autorización sacerdotal, no solamente para traer sacrificios delante del Señor, presentarse delante del Señor, sino que un pueblo que tiene una investidura que le permite venir delante del trono de la gracia trayendo junto consigo, o sea, consigo las naciones de la tierra?
¿Cómo hace Satanás para neutralizar esa capacidad, esa habilitación, ese empoderamiento que solamente viene por el Espíritu Santo al pueblo de Dios? Es que mete en nosotros idolatría. Y entonces, como la mayoría de nosotros ya tiene mucho tiempo en el Señor, no vamos a tener, ¿verdad?, un ídolo ahí visual, pero tenemos iniquidades familiares a las cuales les damos más importancia. Yo he tenido gente que conozco y que la he sentado y le digo, mira, para que tú puedas romper esto, tú tienes que romper con estas situaciones en tu familia. Tienes que romper, por ejemplo, con el espíritu de prostitución que se mueve en tu casa. Tienes que romper con el espíritu de hechicería que se mueve en tu casa. Entonces, se ofenden cuando uno les dice que eso es lo que se mueve y que tienen que romperlo. ¿Y qué hacen? Simplemente vienen. Hay unos que simplemente se ponen bravos y se van. Hay otros que van mucho más allá y operan en espíritus jezabélicos. Y entonces todo lo que uno le dice que tiene que romper en sus familias, vienen a tratar de tirárselo a uno encima, diciéndole a uno, aquí la bruja eres tú, aquí la hechicera eres tú. Siempre ese tipo de cosas. A mí me da risa cuando me lo dicen a mí, pero me da muchísima tristeza por la gente porque yo sé qué es lo que le espera. Todas las Jezabeles del mundo, todas las personas que operan bajo espíritus jezabélicos se mueren exactamente de la misma manera. Son tirados por la ventana. Es decir, que lo que es la oportunidad de Dios y de bendición para unos es vamos a decir, es el mismo momentum que se utiliza para destruir a esta gente. Lo que es de bendición y vida para unos, para otros simplemente representa muerte. ¿Y quiénes los matan? Sus mismos eunucos. La gente a quienes ellos han inhabilitado y destruido son la gente que se les levanta y dice no más y los mata. Amén a esa palabra. Yo entro siempre en acuerdo con la palabra de Dios, aunque parezca fuerte. Entonces, la idolatría es lo que neutraliza la unción sacerdotal del creyente. Y te decía, la idolatría tiene que ver con iniquidades familiares que son ídolos familiares. En Hebreos 4:14, el apóstol aquí interesantemente inicia el pasaje diciendo, recuerda esto, podemos tener una cantidad de situaciones en nuestra vida, pero nosotros, la gente de Dios, debe recordar, tener en claro que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. En otras palabras, que murió, resucitó y se levantó en el poder de la resurrección y fue posicionado en los cielos a la diestra del Dios Padre. Y dice, ¿quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos un sacerdote, tenemos un modelo sacerdotal, es lo que está diciendo, que tuvo la capacidad de romper con el poder de las tinieblas, con el poder de la muerte y traspasó, rompió las esferas, diferentes esferas de autoridad y fue posicionado en un lugar donde recibe un nombre que sobre todo nombre. Entonces dice, retengamos nuestra profesión, retengamos entonces esa investidura que nos ha sido entregada. Somos reyes y somos sacerdotes, somos una nación santa, escogida por Dios para poder declarar a los principados y a las potestades, a las naciones de la tierra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue diciendo aquí verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote primero fue probado al punto de la muerte y muerte de cruz. Y sigue diciendo, puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos uno así, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza humana, o sea, que Jesús fue tentado incluso con situaciones de terafines. No puede ser, la Virgen María, San José, no puede ser. O sea, aquí está diciendo que si estamos viendo que el problema del sacerdocio es rebelión, quiere decir que Jesús en algún momento una de las tentaciones tenía que ver con rebelarse al Padre, rebelarse en contra del Padre. Y dice aquí, él fue tentado de acuerdo a nuestra semejanza, dice, pero sin pecado.
En otras palabras, la tentación no es el pecado es ceder a la tentación. Sigue diciendo entonces el verso 16, si entendemos, si podemos reconocer que el sumo sacerdote que tenemos, quien fue tentado pero no cayó y se puede compadecer de la prueba, de la dificultad, del momento que estamos viviendo, entonces dice, basado en eso, tú acércate al trono de la gracia, entra con confianza porque el Señor no te va a rechazar. Recuerda que está hablando no de alguien que necesariamente haya caído, sino que está en un proceso donde está siendo tentado. Y dice, y en ese tiempo de tentación, donde tú estás siendo débil, donde tú eres débil y el enemigo está tratando de entrar por allí, dice, tú vas a alcanzar misericordia y vas a hallar gracia para la ayuda que tú necesitas. Y la palabra gracia es ciertamente el regalo inmerecido, pero gracia es el poder de Dios que se suelta del cielo. Cristo es la gracia de Dios. Viene a nuestra vida y nos capacita, nos habilita para hacer todo lo que tenemos que ser en Cristo Jesús. Amén. Esto es interesantísimo. En Efesios capítulo 1, verso 3, volviendo aquí porque dice que Jesús traspasa los cielos. Fue tentado a nuestra semejanza, no pecó. Y a causa de esto, Él pudo subir por encima, traspasó los cielos, traspasó las esferas. He enseñado en otros momentos acerca de los 7 niveles de cielos que hay. Dice que traspasa los cielos y dice la palabra que Él es colocado, sentado a la diestra del Padre en las alturas, recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en ese nombre se doble toda rodilla. Y es toda rodilla lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, en todas las esferas, en todos los ámbitos, vamos a decirlo de esa forma, todo lo que existe, visible o invisible, tiene que postrarse ante el nombre de Jesús. Ahora fíjate, el apóstol Pablo dice que Dios, el Padre, nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Y nuestra bendición espiritual está, dice aquí, en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, Cristo, que traspasa los cielos, es sentado a la diestra del Dios Padre, ahora es el que tiene la bendición que el Padre ha preparado para cada uno de nosotros, porque esa bendición, dice, nos bendijo con una bendición que está en Cristo y Cristo está en los lugares celestiales. Esa bendición que preparó para nosotros operó antes en Cristo pasado, como resucitándole de los muertos. Vuelvo al pasaje anterior. ¿Por qué nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia? Porque el sumo sacerdote que nosotros tenemos puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado de acuerdo a nuestra semejanza humana, con la única diferencia que Él no pecó. Por lo tanto, entremos confiadamente porque en esa área donde estamos necesitando ayuda, nosotros sabemos que la gracia de Dios está disponible. Entonces está diciendo la bendición, Pablo aquí, la bendición que tú tienes disponible para ti, la gracia, el regalo, la bendición que tienes, el diseño de bendición que tú tienes, está en Cristo. ¿Estás viendo cómo se relaciona? Está en Cristo y Cristo está en lugares celestiales. Esa gracia, esa bendición ya operó en Cristo. Si yo quiero saber cuál es la bendición que el Padre preparó para mí y que está en lugares celestiales en Cristo, entonces yo necesito ver qué fue lo que operó en Cristo resucitándole de los muertos, porque dice, operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y no solamente le resucitó de entre los muertos, sino que también lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Pero eso fue en el pasado, un día, allá empezando el siglo III por allá. No, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, esta es una declaración eterna. Nosotros estamos sentados a la diestra del Padre en las alturas juntamente con Cristo. Y así como Jesucristo ha sido colocado
sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, igualmente nosotros. Aquí lo que está diciendo el apóstol es, venimos diciendo, ustedes tienen que entender que el sacerdocio que está operando a favor de ustedes es un sacerdocio que entiende el proceso de formación que hay en sus vidas, el proceso de disciplina, el proceso para trabajar su carácter, para trabajar sus vidas. Ese sacerdote lo entiende porque él fue justamente procesado igual que ustedes en su semejanza, como siendo hombre, siendo Jesús. Pero hubo una diferencia, que Jesús no pecó, y eso hizo que entonces él se convirtiera en alguien que puede entendernos y dice, de acuerdo a la necesidad que tú tienes, de acuerdo a la debilidad que tú tienes, entra al trono de la gracia. Como él entiende lo que estás viviendo, entonces la gracia que hay en él se suelta, el favor que hay en él se suelta, la bendición que hay en él se suelta. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo aquí, la bendición, la gracia, el favor que nosotros necesitamos está en lugares celestiales en Cristo, lo mismo que está diciendo allá, pero entonces está diciendo, mira cómo esto opera, tienes que verlo de manera tangible, práctica. Cuando Cristo muere, ¿verdad? Que desciende, dice que aún descendió a lo más profundo de la tierra, allá a prisiones de oscuridad fue, y aún allá soltó a los cautivos y le quitó, dice que le quitó las llaves de la muerte a Satanás, que las tenía, del Hades y de la muerte, y eso lo encontramos en Apocalipsis, dice que él tiene esas llaves, y sigue diciendo, él entonces está sentado a causa de eso, porque él traspasó los cielos. A causa de eso se sienta en los lugares celestiales donde están mi bendición, tu bendición, y desde ese lugar él está operando, gobernando sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, todo lo que se nombra antes y después, eternamente, y nosotros hemos sido bendecidos allí y nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora bien, sigo aquí. Si yo entiendo entonces, primero, que mi bendición está en los lugares celestiales, en segundo lugar, que Cristo es el que está gobernando desde los lugares celestiales. Escúchame bien esto. La guerra espiritual no se hace desde la perspectiva de igual a igual. Nosotros querríamos espiritualmente desde la perspectiva de alguien que está por encima sobre uno que ha perdido. Satanás es un enemigo vencido y Satanás siempre va a usar de mentira y trata de hacerte creer que la guerra espiritual es de igual a igual, y no hay nada más falso que esto. Él ya fue vencido. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Colosenses, dice que él exhibió públicamente a las potestades y a los principados para el vituperio, de tal forma que nosotros entendamos que ya el enemigo fue vencido por nuestro Señor, y ya los testigos ya se rieron y se burlaron de alguien que decía que era muy fuerte. Hemos sido sentados con Cristo sobre todo principado, toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Entienda esto en el nombre de Jesús. Y desde allí es que nosotros guerreamos. Desde allí nosotros ejercemos nuestro ministerio sacerdotal sobre las naciones. Lo que hemos aprendido de guerra espiritual, muchísimas cosas buenas, pero también hemos aprendido muchas cosas que son mentiras. Y le voy a decir por qué. Y en otra mesa de mentoreo específica se lo voy a enseñar más profundamente. Muchas cosas que hemos aprendido de la guerra espiritual realmente son verdad y de bendición, pero hay muchas cosas que la gente ha aprendido que viene de los brujos que se convirtieron al Señor, y muchos de ellos siguen encubiertos y le han enseñado a la gente acerca de jerarquías, como que el cristiano se mueve en jerarquías. El creyente no se mueve en jerarquía. La jerarquía máxima la tiene nuestro Señor y todos nosotros somos sus súbditos. No importa cuál es el oficio que tengamos, apóstol, profeta, evangelista, maestro, lo que sea, pero en el Señor no hay jerarquías. Nosotros no nos movemos a nivel de lo que es pirámides, eso es Egipto, eso es Babilonia. Nosotros nos movemos como cuerpo, nosotros estamos unidos por las coyunturas. No, el cuerpo de Cristo, todos los miembros son importantes, no todos los miembros son visibles, no todos los miembros son la boca, no todos los miembros son los ojos o las orejas, pero resulta ser que yo no quiero
pegarme el dedo gordo con una piedra y perder mi uña. Uno, porque duele demasiado, y dos, porque simple y llanamente es mi uña y no la quiero perder. O sea, en el cuerpo todo es importante, cada parte de nuestro cuerpo es importante. Hemos sido sentados con Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Esto es el ministerio sacerdotal del cuerpo de Cristo, de la eclesía, y nuestras vestiduras, que ahora lo encontramos en Apocalipsis, que son vestiduras blancas también, tiene que ver entonces con las obras de justicia. No hay tal cosa como pretender ejercitar la autoridad sacerdotal que el Señor me ha entregado, pero con modelos de injusticia, con mentalidades de injusticia. Conozco personalmente de ministerios, hermanos, que lo que se paran en el púlpito es a lanzarle maldiciones a otros ministros de Dios. Simple y llanamente porque los manejan situaciones. Escúcheme, eso no es a lo que el Señor nos llamó. Yo soy alguien que denuncio el pecado y con nombre y apellido. Y si usted me viene siguiendo hace años, usted sabe que yo lo hago. Pero una cosa es la denuncia y otra cosa es maldecir a la gente de Dios. Tengamos mucho cuidado. Y conozco gente que se llama apóstol, se llaman a sí mismos apóstoles y no son capaces de perdonar a su hermano, a su hermana en Cristo. No son capaces de bajarse. O sea, en estos días veía hasta un video de uno que entraba en un caballo y yo decía, Dios mío, pero bueno, pues equivalente a que entró en un marrano. La verdad que estamos en un momento donde las excentricidades espirituales han llegado al punto de la ridiculez. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que parte de lo que hace el Espíritu Santo es que no, en inglés dice la palabra, utiliza una mente saludable. Necesitamos tener dominio propio, necesitamos tener prudencia, necesitamos ser sobrios en el Señor. Sigo. Entonces la autoridad de Cristo, que está en el creyente, que está en su iglesia, está establecida supremamente, y esto entonces es cierto sobre la iglesia. La iglesia es de Cristo y por esto es que nosotros sabemos que la iglesia de Cristo siempre prevalecerá. Decía en algún otro momento, yo no soy la iglesia, yo soy templo de Dios. Son dos palabras distintas en el original. Eclesía es diferente a la morada de Dios. Nosotros somos morada de Dios. Cuando usted escucha a una persona diciendo, yo no me congrego, yo soy la iglesia de Dios y por lo tanto donde yo esté, ahí está el Señor. No, usted es morada de Dios. El Señor siempre va a estar con usted. La presencia de la eclesía es distinta, donde están 2 o 3 congregados, eclesía, en mi nombre, entonces ahí estoy yo. Es otra dimensión de presencia. No es mi tema, lo he enseñado en otros momentos. Pero es importante que la gente, por favor, en el nombre de Jesús, no maneje tanta ignorancia. Y ¿sabe qué? No escuche a los ignorantes rebeldes, porque usted se hace igual que esas personas. El problema de Israel cuando pierde el arca es que decidieron escuchar a los ancianos que estaban cegados por estructuras de pedigrí. Y le dicen, no escuchemos a Samuel, vamos a traer a los hijos de Elías, los que el Señor decía que eran hijos de Belial. Y prefirieron seguir los dichos de la boca de los hijos de Belial que la palabra que Dios estaba entregando a través de Samuel. En el nombre de Jesús, a causa de que mucha gente escucha lo que no debe escuchar, está cayendo en huecos, en moradas, en lugares de oscuridad. En el nombre de Jesús, ejercita el discernimiento, en el nombre de Jesús. La iglesia entonces es la que prevalece y dice la palabra en Mateo 16, 18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no contra el creyente que es morada de Dios, sino contra la eclesía. Es distinto, con el organismo gubernamental de Dios en la tierra. La muerte no prevalece en contra del organismo que legisla y que establece el reino de Dios en la tierra. Cristo es quien está a cargo de su iglesia. No es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista, no es el maestro, no es el pastor, es Cristo. Esas funciones que son
vamos a decir, sillas de asentamientos de gobierno, simplemente tienen que funcionar bajo la cabeza que es Cristo. Nosotros no somos los dueños ni los directores de la iglesia. Cristo es. Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Eso es Colosenses 1:18. Y en Efesios 1:22, hablando de Jesús, porque empieza diciendo que el poder que operó en Jesucristo resucitándole de los muertos, y se va por ahí, dice, y lo sentó allí en esos lugares celestiales, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo, y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es cabeza de la iglesia, es la cabeza y está por encima de todas las cosas. Y como es cabeza de la iglesia, nos hace un solo organismo. La iglesia con Cristo como cabeza está por encima de todas las cosas. En otras palabras, aquello que se llama iglesia, pero es un adefesio, no está por encima de nada. Para los entendidos esa frase. Efesios 3:10 dice de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos habilita, nos empodera como reyes y sacerdotes, nos coloca a Cristo como cabeza, nos coloca como el ente gubernamental más poderoso del universo, porque estamos juntamente con Cristo gobernando desde las alturas y los principados y las potestades están a nuestros pies? Escúchame, están a nuestros pies. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué el Señor nos habilita, nos viste de esa manera? Y aquí lo dice el apóstol, dice, para que demos a conocer. La iglesia tiene que dar a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Qué damos a conocer? La multiforme sabiduría de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer, no religión, no prácticas culturales que se hicieron, prácticas religiosas. Nos vestimos así y cuando tú veas, no, es que así se vestían a principios del siglo pasado, entonces hicimos de la cultura victoriana, hicimos entonces una práctica religiosa. En el nombre de Jesús a eso no es lo que se refiere. Nosotros manifestamos a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría, la sofía de Dios, que es multiforme, que tiene muchas facetas. La sabiduría de Dios tiene muchas facetas. ¿Para qué? Esa frase, ¿para qué? En el original es la palabra ibahima, que significa el sentido por el cual se hizo el diseño. La razón por la cual la iglesia fue establecida, formada, hecha de la forma que es, el propósito por la cual fue formada es para que se hicieran ¿cuáles cosas? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. Ahora, si me has escuchado acerca de lo que es el gobierno de Dios, cómo es que se opera el gobierno de Dios, vas a entender que son los principados y que son las potestades. Porque los principados, que es la misma palabra de donde sale, que es principio, es lo que gobierna sobre naciones enteras y establece el gobierno. Opera sobre gobiernos. Y potestades, los poderes, establece idiosincrasia. Se establecen culturas. Nosotros necesitamos darle a conocer a las formas de gobierno, a las formas culturales, la multiforme sabiduría de nuestro Dios. ¿Y quién es la eclesía? Que es la que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia entonces fue formada, fue creada, fue establecida, fue diseñada para mostrar esa sofía de Dios, que es sabiduría, pero que es una sabiduría que es aplicada, conocimiento aplicado a los ojos de los principados y potestades. Esto es sumamente importante. Luego, en Efesios 6:10, ya estoy llegando al fin del programa, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, cuando yo entiendo que el trabajo que tenemos como iglesia de Cristo, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, que los principados, potestades, poderes, señorío, todo está a los pies de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, y que nosotros, nuestro trabajo, nuestro diseño es mostrar la multiforme sabiduría de Dios a eso. Entonces Pablo
Pablo termina su discurso en Efesios diciendo, ahora que entiendes esto, tú tienes que fortalecerte, hacerte fuerte en el Señor, en el poder de su fuerza, y dice, ¿cómo? Te tienes que vestir con la armadura de Dios para que estés firme contra las acechanzas del diablo. Si yo entiendo entonces cuál es mi propósito, cómo es que tengo que operar, para qué fui diseñado como eclesía de Dios, como parte de la eclesía de Dios, yo necesito tener la vestidura. No te vas a presentar, dile a Aarón y a sus hijos que no entren al santuario sin estas vestiduras para que no se mueran. Está diciendo, ya ahora entiendes que fuiste apartado para el sacerdocio, entiendes que fuiste apartado para un propósito especial, consagrado, ungido, santificado. Bueno, ahora Pablo está diciendo, ahora tienes que vestirte las vestiduras que estaban diseñadas allá con la armadura para que tú puedas estar firme en contra de las acechanzas del enemigo. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra lo que está bajo nuestros pies. Y para que ellos se muevan de allí y traten de ponerse de igual a igual, es solamente utilizando de mentiras. Por eso es que Pablo empieza a decir, tú necesitas reconocer las partes de esta vestidura. Tú tienes que entender que tienes que cuidarte la mente, que no penetre allí ninguna mentira del diablo. Tú tienes que cuidar, que ponerte el cinto, tienes que amarrarte los pantalones con la verdad. Tú tienes que ponerte el calzado del evangelio, que es pacto, capacidad para mantener el pacto, una forma de vivir. Y bueno, la armadura es toda una enseñanza. Dice, entonces mi lucha no es contra lo que veo, sino contra lo que no veo, pero que tengo que recordar que eso que no veo está por debajo de mis pies. La vida cristiana, y esta es una frase que quiero que escribas y la pongas allí frente a en tu refrigerador, ahí en el espejo donde te maquillas en las mañanas. La vida cristiana, escúchame, si podemos definir la vida cristiana en una frase, es el cielo en la tierra. Es que en el cielo se hace todo lo que yo debo hacer diariamente en la tierra. Por eso Jesús oraba, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra de la misma manera que es hecha en los cielos. Y eso no es el domingo cuando nos reunimos, es todos los días en cada momento. Y Mateo 16, 19 dice, te entrego las llaves del reino a causa de una revelación. Cuando tú entiendes la revelación, ¿quién es Cristo? ¿Quién dicen que soy? Tú eres esto, tú eres aquello. ¿Quién dices tú, iglesia? ¿Quién dices tú, eclesía, que soy yo? El Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, el que traspasó los cielos y el que está sentado a la diestra de Dios Padre en las alturas. Eso no te lo ha revelado a ti ni pastor, ni profeta, ni apóstol, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces te entrego a ti las llaves del reino de los cielos. Escúchame. ¿Dónde es que estamos sentados? En lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cuándo se le entregan las llaves a los hijos? Yo no sé si ustedes padres le han entregado llave a sus hijos, pero nosotros le entregamos llave a nuestros hijos. Se los dimos el día que nosotros pensamos que tenían cierto nivel de prudencia para poderle entregar las llaves y decir, usted puede entrar y puede salir, estemos nosotros o no estemos. Su responsabilidad es quién entra aquí con usted cuando entre. Te doy las llaves del reino. ¿Cuándo? Cuando la revelación, ¿quién dicen allá que soy? Mientras la gente se está moviendo en un conocimiento de lo que dicen alrededor, quién es Cristo, hay mucha gente que se mueve en la iglesia por eso, porque escuchó al profeta, porque escuchó al apóstol, porque escuchó al pastor, pero no por una revelación personal. Pero cuando la revelación viene a ti por el Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ahora eres un hijo maduro, te doy las llaves. Te doy las llaves de la casa. ¿Dónde es que se supone que tú vives? En lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya no es un asunto de tenerte aquí amarrado, es que ahora tú entras y que tú sales. Y eso es lo que encontramos cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra, es salvo. Pero entra y sale. Y entonces cuando entran y salen, hayan pastos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Te entrego las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Y la versión... La Pasión dice, para prohibir en la tierra lo que está prohibido en el cielo.
Entonces tú tienes que empezar a escudriñar cuáles son las reglas de la casa donde vives. Tú no vives en la tierra. Tú no eres miembro de una congregación en Houston, Texas, o en Venezuela o en Colombia. Tú eres miembro de la eclesía, del cuerpo de Cristo, conciudadano del reino, miembro de la familia de Dios. Entonces tienes que aprender cuáles son las cosas que están prohibidas en el lugar donde tú vives, que es el cielo de Dios. No estoy hablando de ropa, no estoy hablando de un lenguaje. ¿Qué es lo que está prohibido? Entonces, cuando tenemos la llave, es para que nosotros le prohibamos a lo que está prohibido en el cielo moverse en la tierra. No te mueves. Y para liberar en la tierra lo que en el cielo se libera. Jesús lo dijo de esta manera: yo no hago absolutamente nada, ni digo absolutamente nada, que yo no vea y que yo no oiga al Padre decir o hacer. En el nombre de Jesús, estamos cerrando con esto. Declaro en el nombre de Cristo que tú eres bendecido en este tiempo, que esta palabra que he compartido contigo en este día queda sembrada, queda establecida en tu espíritu. Declaro en el nombre de Jesús que tú subes a Mizpa, eres restaurado en tu rol sacerdotal, que eres investido con las vestiduras sacerdotales que Dios mismo diseñó en el cielo y confeccionó para ti, en el nombre de Jesús. Proclamo en el nombre de Jesús que en este tiempo nosotros como eclesía de Dios subimos al nivel que tenemos que subir y vemos a Dios operar como tenemos nosotros que operar. En el nombre de Jesús. Gracias por conectarte conmigo. Puedes escribir aquí tus impresiones, qué esperas. También me gustaría escuchar de parte de ustedes cómo esta palabra está siendo de bendición a sus vidas. Me gusta también que coloquen aquí de dónde se están conectando, desde dónde se están conectando y cómo estamos nosotros bendiciendo sus vidas. Gracias nuevamente, Dios te bendiga, Dios te guarde, es un tiempo especial y yo soy muy bendecida de poder compartir contigo una vez más en el tiempo que nos ha tocado vivir. Te veo en mi próximo programa.